Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar para lanzar el programa del mes de la familia dominicana por la paz el año 2021. Soy fraile padre Brendan Curran, un fraile dominico de la provincia de San Alberto Magno en Estados Unidos, un promotor de provincia y de copromotor de la región de América del Norte, y estoy con un orgullo para estar presente con ustedes en este día. El día de hoy nosotros lanzamos el mes por la paz para Venezuela, y hoy día tenemos un gran panel para compartir con ustedes varios puntos importantes y orientación a la realidad de la familia dominicana en Venezuela y del pueblo de Venezuela. En unos momentos vamos a presentar a unos 3 panelistas, pero por un momento quiero presentar a uno y otro, pero al inicio quiero pedirles un favor. Durante el programa, quiero que ustedes pongan el panel en silencio. Si baja el volumen, por favor. Ya también durante el programa vamos a tener una pausa después de cada presentación para que puedan comentar ustedes va a haber comentario. El formato para el comentario para este programa sería por chat. Le pido favor para ustedes para que puedan escribir una frase de comentario o pregunta que tengas para los panelistas durante el programa con mucho gusto. En cada momento vamos a tomar unos tiempos para una plenaria para que puedan ustedes compartir unos comentarios en persona. Vamos a usar el chat para ayudar a los panelistas para que puedan escuchar su comentario durante el programa. De nuevo, bienvenidos a nuestro programa de webinar de la Mes Dominicano por la Paz 2021 Venezuela. Soy su estimado servidor, Padre Brendan Curran, promotor de la región del norte de América del Norte. Primer presentación. Vamos a escuchar a Guillermo Méndez, un fraile dominico de Venezuela, profesor del Seminario Divina Pastora en Barquisimeto y párroco de la parroquia Espíritu Santo en Barquisimeto, Venezuela. Luego, enseguida vamos a escuchar de otro fraile de Venezuela, Fray Osvaldo Mantilla, profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello. Al fin, vamos a escuchar de un líder, Reinaldo Rubén Raskin Montiel, un abogado y ex cónsul de Venezuela, Los Ángeles y Chicago en los años 80 y miembro fundador del grupo La Colina, Asociación Civil, organización no gubernamental para las fuerzas democráticas de Venezuela. Bienvenidos ustedes a nuestro programa. Participamos ya en esta iniciativa. Le agradezco mucho su cooperación y participación el día de hoy. Ahora, vamos a escuchar al primer panelista, Padre Guillermo Méndez, profesor de Seminario Divina Pastora en Barquisimeto y párroco de la Parroquia Espíritu Santo en Barquisimeto, Venezuela, que va a comentar Democracia Hoy, una lectura desde y sobre Venezuela de nuestra realidad y qué significa democracia en Venezuela ahora. Adelante, hermano Guillermo. Muy buenas tardes a todos los participantes del webinar. Voy directamente a la lectura de un material que quiero compartir con ustedes. Democracia Hoy, lectura desde y sobre nuestra Venezuela. Primero, ¿por qué preguntarnos sobre este asunto? Venezuela cuenta con cerca de 29 millones de habitantes, donde el 94% de ellos vive en condición de pobreza y un 67% en pobreza extrema. El complejo tema de la pobreza y la exclusión y la desigualdad en el país está íntimamente ligado al de las políticas públicas y la situación de la democracia venezolana. En 2019, se preguntó a 1.200 personas sobre la situación política nacional y los encuestados, así como registraron deseos de votar por un cambio, a la vez manifestaron gran desconfianza hacia las condiciones de participación política y electoral, además de sentimientos de desilusión, depresión, molestia, tristeza y desesperanza,
por el escenario social y político venezolano. Recientemente, en 2020-2021, en la familia dominicana de Venezuela, los frailes, las religiosas y los laicos dominicos en el país, nos cuestionamos sobre la actual crisis y se evidenció en respuestas obtenidas que hay una honda problemática política nacional. Hoy, el día de ayer, el 17 de noviembre de 2021, la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un documento donde se afirmaba que el tema electoral ha provocado apatía interna en gran mayoría del pueblo, prepotencia en una minoría, y ha llevado a una fractura de muchas opciones políticas partidistas. En todo caso, lo fundamental es no quedarse en la diatriba y el conflicto, sino encararlos y trabajar por superarlos, en aras de un bien mayor, que es un presente y futuro más digno del pueblo venezolano. Nuestra nación no es tanto, para nuestra nación, no es tanto mirar individualmente qué gano o qué pierdo, sino trascender a lo comunitario para saber qué ganamos o qué perdemos como pueblo en el conjunto de la realidad político-social. El objetivo de un proceso comicial hoy, por tanto, no es solo escoger un grupo de autoridades, sino enviar una señal inequívoca de determinación y compromiso con la refundación de la vida, la libertad, la justicia y la paz de 30 millones de personas. Arzobispos y obispos venezolanos invitan a la ciudadanía, a cada ciudadano en particular, a tomar con mucha seriedad y madurez si participar o no en los comicios regionales y locales del 21-11 de 2021. Y tras las elecciones, a superar la apatía interna generalizada hacia lo político y a convertirse en garantes de que los gobernadores, alcaldes y ediles electos asuman su responsabilidad política democrática y que estos últimos sean para todos fuentes eficaces en la solución de problemas en el país. El sistema democrático, la participación política y electoral, la apatía hacia la política en Venezuela parecen asuntos urgentes de tratar para la resolución de graves problemáticas internas, buscar el bien común y lograr una sociedad más justa. Consiguientemente, como venezolanos que somos, cabe que nos cuestionemos sobre la democracia en nuestro país. Dedicaremos unas líneas a ella. Segundo, ahora, ¿cuál definición de democracia? Corina Iturbe aborda el legado de Norberto Bobbio en las ciencias políticas. Piensa sobre la democracia, siguiendo la senda trazada por el autor italiano, y puntualiza una definición mínima de aquella, que en cierta medida seguiremos, a saber, la democracia no es una ideología, ni un tipo de sistema social con cierto contenido o programa político específico. La democracia es entendida como un conjunto de reglas de juego que permite a los gobernados decidir periódicamente acerca de las personas que tendrán derecho a tomar las decisiones colectivas, así como de los programas que supuestamente orientarán el contenido de esas mismas decisiones. Las reglas del juego democrático prescriben entonces cómo decidir y no qué decidir. Las reglas de juego democrático permitirán la resolución pacífica de conflictos, coexistencia y competencia entre instituciones, ideologías, puntos de vista, fuerzas y ofertas políticas diferentes. Aquellas darán ocasión a que ciudadanos participen en toma de decisiones políticas sobre la base de ciertos valores o ideales democráticos, a saber, la igualdad y la libertad, garantizados por la existencia de un Estado de Derecho. La democracia resultaría así un método o procedimiento que conllevaría a convivir en justicia y paz, a la no violencia y al ejercicio de la ciudadanía. Tales reglas derivarán del preguntarse acerca del quién y el cómo en el juego democrático y se ordenan a los valores de la igualdad y la libertad política. Las reglas de juego democrático nos dirán quiénes son los jugadores, cómo deben jugar y cuáles movimientos pueden realizar. Ellas brevemente serían las siguientes. 1. ¿Quiénes son los que tienen derecho a participar en los procesos de la democracia? Todos los ciudadanos adultos. El sufragio universal hace iguales a todos respecto a los derechos políticos y evita la exclusión o la discriminación por sexo, cultura o edad. La igualdad del voto. 2. Puesto que se entiende sin discusión que cada voto tendrá el mismo valor que otro voto. 3. El principio de la mayoría, donde se asume que las decisiones se toman según la mayoría numérica. 4. El voto, además de ser igual, debe ser libre e implica libertades políticas e individuales. El sistema democrático no hace valoraciones en sí sobre la oferta política,
no mide cuál es mejor o peor, sino que permite averiguar cuál sería la opción política más aceptable para todos, según lo que dé el conteo de los votos. La democracia debe garantizar que los ciudadanos pueden opinar y organizarse políticamente como lo deseen. Por lo tanto, ella implica compromiso entre las partes, ciudadanos, partidos y fuerzas políticas, a resolver las diferencias y los conflictos favoreciendo el acuerdo, sin recurrir a la violencia y respetando en todo momento las reglas del juego y las instituciones democráticas. Entonces, en un sistema democrático, el adversario ya no es un enemigo que debe ser destruido, sino un opositor que en algún momento podría tomar el puesto dominante. La lucha política resulta válida, no obstante, para que sea legítima, debe seguir las reglas del juego democrático, respetar el Estado de Derecho, posibilitando que todos los ciudadanos participen pacíficamente en las tomas de decisiones colectivas que buscan la resolución de conflictos, sin violencia, en igualdad y libertad. Tales conflictos, es bueno aclarar, nunca se resolverán de manera definitiva. Por lo tanto, siempre podrán ser reevaluadas las opciones políticas tomadas, buscando así propuestas más aceptables cada día. En fin, en democracias sólidas surgen sociedades plurales robustas, donde es posible la convivencia en justicia y paz de multiplicidad de fuerzas políticas organizadas, las cuales podrán llegar al poder o influir políticamente sobre las tomas de decisiones colectivas de manera pacífica, al participar en procesos electorales. De tal manera, los partidos políticos como instituciones políticas que representan tal o cual opción o ideología política, siguiendo las reglas del juego democrático y respetando los valores de la igualdad y la libertad política y el Estado de Derecho, deberán fungir como mediadores entre ciudadanos, propuestas y gobiernos. Tercero, ¿qué hemos visto? Fernando Mires comenta estudios del Banco Internacional de Desarrollo y del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, los cuales discuten sobre el desarrollo político democrático en Latinoamérica. Y lo que primero que se nota es que resulta indiscutible la heterogeneidad política en la región. No obstante, el autor chileno rescata lo que parece común para todas las naciones en este lado del mundo. Según el informe del Banco Internacional de Desarrollo, el panorama político de América Latina se caracteriza por la existencia de partidos políticos débiles, apatía respecto a la democracia, un sistema judicial débil, bajos niveles de interés político y bloqueo entre los poderes legislativos y ejecutivo. A su vez, para el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con notables excepciones, la democracia en la mayor parte de los países de América Latina no ha respondido. Por el contrario, se ha visto asociada con corrupción, la delincuencia y la violencia. Solo el 35% de los latinoamericanos frente al 47% de los europeos está satisfecho con la democracia. Aunque en su artículo Mires no habla directamente sobre Venezuela, parece que lo que se presenta en esta cita describe en buena medida lo que está viviendo el país, y lo hemos tratado de indicar al principio de este texto. Andaremos brevemente sobre el caso venezolano a continuación. Desde 1998 al presente, se ha evidenciado un proceso político que denota que, por la promoción de una propuesta revolucionaria, se ha comprometido el sistema democrático en el país. Los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y moral, añadido por la Carta Magna de 1999, poco a poco han sido tomados por el chavismo o el socialismo del siglo XXI. El gobierno primero de Chávez Frías y ahora de Nicolás Maduro, amparados en repetidas elecciones cuestionables al menos, a lo largo de más de 2 décadas, defienden su legitimidad. Y esto, junto con la pérdida de la autonomía de los poderes públicos, evidencian la erosión del sistema democrático en Venezuela, lo cual conlleva la dificultad de hacer oposición política en el país y del ejercicio libre de la ciudadanía por parte del pueblo venezolano. Lo dicho en estos párrafos son realidades que traen consigo la diáspora de muchos venezolanos y con ellos la fragmentación de miles de familias, repetidas violaciones de los derechos humanos, escenarios de violencia política, la destrucción de PDVSA y de la industria petrolera nacional, múltiples expropiaciones a las iniciativas privadas y ruina de la producción y la economía del país, el flagelo de la corrupción, la hiperinflación y la dolarización, la ineficacia del sistema sanitario, educativo y de seguridad, la profunda crisis humanitaria en Venezuela, etc. En Venezuela, ciertamente se han realizado múltiples procesos electorales,
pero se ha perdido autonomía e independencia de los poderes públicos, al quedar estos inmersos en ofertas ideológicas que solo favorecen al gobierno. No obstante, la ciudadanía presenta aún fuertes deseos de votar por un cambio, pero al no existir garantías, ni igualdad, ni libertad política, ni ofertas políticas diferentes, se ha sembrado en el corazón del país grandes desconfianzas a las condiciones de participación política y electoral, y con ello se ha cultivado los sentimientos de desilusión, depresión, molestia, tristeza y desesperanza por el escenario social y político venezolano de hoy. El voto no se ejerce de manera libre e igualitaria. El gobierno de Chávez Frías primero y de Nicolás Maduro ahora ejerce presión mediática y de calle para amedrentar a sus opositores y para ganar adeptos a sus filas. Con ello, se desconocen los derechos políticos de la ciudadanía y en general y en particular también. Se amenaza e inhabilita políticamente a muchos líderes opositores e incluso a ciudadanos de a pie que critican el socialismo del siglo XXI. Muchos han tenido que salir del país ante amenazas contra su seguridad y la de sus familias. Se limita la acción de partidos políticos tradicionales a los cuales se les ha confiscado sus insignias políticas y se han infiltrado sus filas partidistas. Mucho más podríamos decir, pero no hay tiempo para ello. En breve, se han roto las reglas del juego democrático en Venezuela. No se respetan los valores de la igualdad y la libertad política, ni hay garantías para una sana participación en contiendas electorales. Se violan los derechos políticos de la ciudadanía. Se han destruido instituciones democráticas en el país y se han secuestrado los poderes públicos. La cantidad de elecciones celebradas no avalan que la democracia funcione en suelo venezolano. Hay una honda problemática política nacional que deviene en una profunda crisis humanitaria. Venezuela sufre. ¿Podemos ser indiferentes ante ello? Cuarto, ¿cómo reaccionar ante ello? La familia dominicana de Venezuela, los frailes, las religiosas y los laicos dominicos, nos hemos sentido llamados a responder a la crisis actual en esta Venezuela que sufre a través de la educación, en específico de un proyecto educativo que cultive fe, virtudes y valores cristianos que iluminen a nuestro convulsionado presente e impulse una sociedad diferente, más justa, en donde sean posibles cambios profundos que ayuden a alcanzar el bien común en la vida venezolana. Un proyecto educativo que siga la tradición dominicana y fortalezca valores democráticos, el ejercicio de la ciudadanía y la defensa de los derechos humanos, tanto en colegios como fuera de ellos, educación presencial o virtual, de formato sencillo pero sustancioso que beneficie a todos por igual, prestando mucha atención a los jóvenes del país, sensibilizando sobre la crisis social, política y económica en Venezuela que afecta muy en especial a las familias. Con se buscaría profundizar en la problemática vivida en el país y dar a conocer la misma, nacional e internacionalmente, en procura de que se geste en los venezolanos conciencia crítica necesaria para superar esta coyuntura. Gracias. Muchas gracias, Guillermo, Fray Guillermo, por su análisis y observación, ayudando a nosotros. Si quieres, con mucho gusto, hay unos comentarios en el chat y para recordatorio para los demás. No se olviden ustedes, los que están asistiendo a nuestro webinar, ponga una pregunta o comentario en el chat y los presentadores después de su presentación van a contestar, responder o compartir algo del análisis que quieres mencionar o pedir de la parte de ellos. Muchas gracias por su presentación y participación con nosotros. Después de cada presentador vamos a tomar un momentito para que podamos compartir unas palabras. Fray Guillermo, si quieres comentar a uno otro comentario en el chat, lo que acabas de ver o leer aquí, con mucho gusto. Déjame revisar desde el principio. Con mucho gusto. Bueno, revisa tú porque, sí, mejor revisa tú. No se preocupe, Fray. Una pregunta que unos ha comentado en el chat. Si puedes mencionar, ¿está el estado de
la forma de balance de poder político, por decir, en peligro. Como acabas de mencionar en su presentación, ¿puedes dar un repaso a una palabra que usaste que ya escuchamos muy común en diferentes lados del mundo, de donde vienen varias personas asistiendo a nuestro webinar? La palabra democracia. Fray Guillermo, ¿quieres comentar qué quiere decir democracia en Venezuela en estos últimos años? Ya sé que mencionaste en un otro momento, pero por seguro, si pueden mencionar. Si puedes comentar. Sí, en Venezuela se ha de alguna manera resumido el concepto de democracia exclusivamente a la proliferación de procesos electorales en la práctica. ¿Qué significa esto? Que se vende que estamos en un estado democrático porque se suscitan diversidad de procesos electorales, casi se podría decir que de forma anual. En esos procesos electorales se debaten diversidad de cuestiones, ¿ok? Casi siempre estamos hablando de puestos políticos, ¿ok? Es decir, presidente, diputado, es decir, participación en la Asamblea Legislativa, gobernadores, alcaldes, etc. Entonces, se ha resumido, digámoslo así, el concepto de democracia a la realización de procesos electorales, los cuales no tienen condiciones propias para garantizar la participación de aquellos que sean de tendencia política distinta al gobierno chavista. Entonces, en ese escenario, lo que se está rompiendo son las posibilidades de que se juegue el juego democrático con reglas que sean respetadas por todos. Es decir, si yo tengo procesos electorales en donde de alguna manera yo gobierno, estoy controlando el poder electoral, es decir, el que de alguna manera coordina el proceso propio de la elección, pues de alguna forma yo puedo influir sobre ese proceso de tal manera que el otro, que sea opositor, pues no llegue, digamos, que a ganar el proceso electoral que se está desenvolviendo. Entonces, es un escenario en que se ha reducido la palabra democracia nada más que a elecciones, a votos. Y todo está en una realidad en donde los procesos electorales no son ni libres, ni transparentes, ni dan igual de oportunidad a todo el mundo. Hay un manejo de todo el proceso electoral previo, ¿okay? De tal forma que se opaca a cualquier oferta opositora. Y en esa realidad, pues como les digo, no existe la posibilidad que ni la ciudadanía ni los partidos políticos de diversas corrientes se manifiesten de forma libre, de forma igualitaria, y de alguna manera puedan influir en la política pública nacional. Esto, más allá del tema propiamente, digamos que político, ¿okay? Ha traído varias consecuencias. Es decir, ¿cuáles consecuencias? Es decir, los que ostentan de alguna forma los cargos públicos en el país, que de alguna manera tienen capacidad para la resolución de conflictos, de problemáticas sociales, pues casi siempre son de una sola línea política, ¿okay? Que son adictos al gobierno. Y los que son de alguna forma de oposición, que llegan a ganar algunos cargos públicos, pues se les arrincona, se les limita, ¿okay? En la acción. El gobierno, como ha tenido todo el poder, es decir, ha cambiado los circuitos electorales, ¿okay? Para beneficiarse así. Le ha quitado a los partidos tradicionales sus insignias, sus colores, sus maneras de representarse ante el pueblo, lo cual genera confusión, porque muchas veces los que van a votar entienden que tal partido opositor se relaciona a tales colores, a tales insignias, pero resulta ser que el gobierno se ha apropiado de ellas. Entonces, hay toda una dinámica que ha conllevado a que la democracia y el ejercicio democrático se limite. ¿Cuál es el problema real con esto? Fuera del problema político, que está generando en la ciudadanía apatía. Es decir, el ciudadano no tiene ánimos de influir en la dinámica social ni en la dinámica política. Y esto ha generado una fractura, ¿okay? Es decir, así como los factores del chavismo de alguna forma han intentado secuestrar el sistema democrático, secuestrar las instituciones democráticas, también ha generado la respuesta por parte del pueblo, que el pueblo se ha desentendido de la materia.
Entonces, ha traído una consecuencia que es un gran índice de abstención, que la gente en la calle, pues no le importe mucho el tema electoral y se están jugando y comprometiendo cargos públicos. Entonces, ha traído una problemática mucho más profunda de lo que la gente cree, porque no solamente el tema de acceder a un cargo público, que era lo que quizás está denunciando la conferencia episcopal, es que después, digamos así, el acompañamiento de la Contraloría que se tiene que hacer sobre el ejercicio de los cargos públicos no se realiza. Sí. ¿Por qué? Porque eso lo debería hacer la ciudadanía y la ciudadanía no se compromete con ello. La ciudadanía, de alguna forma, busca resolver sus asuntos alejándose lo más que pueda de la política. ¿Ok? Esto era un proceso, de alguna forma, registrado desde muchísimo antes, ¿ok? Por ciertas dinámicas del populismo en Venezuela y la sobrepolitización de la sociedad en Venezuela. Pero lo que son los últimos 20 años se ha agudizado de una forma descomunal. Entonces, realmente, ahorita, el día domingo hay unas elecciones, ¿ok? Y para serte sincero, hay un desconocimiento total de qué es lo que se elige y a quién se elige. La gente, de alguna forma, no está interesada en esas problemáticas y se supone que son los gobernadores que, de alguna forma, gobiernan las regiones y los alcaldes, que deberían ser las personas más cercanas, ¿ok?, a las comunidades. Sí. Pero la gente desconoce quiénes son, por qué están ahí, cuáles son sus ofertas, no tienen nada que ver y es muy probable que sea mayor el índice de abstención que el índice de participación. Entonces, esta dinámica de alguna manera debilitar la democracia, de alguna forma de romper las reglas del juego democrático, ha conllevado a un sinnúmero de problemáticas desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la ciudadanía. Y si nos vamos más a la dinámica más cercana a la gente, ha conllevado la necesidad de muchos de querer salir del país, porque no encuentran fórmula para salir adelante en este escenario que estamos manejando. Porque toda esta situación política ha traído la consecuencia de un sistema económico perverso, en donde hay una hiperinflación que no tiene ninguna razón económica, sino que la hiperinflación se realiza es por un escenario político. Entonces, de alguna manera, la dinámica política promovida desde el gobierno juega con las necesidades del pueblo para que el pueblo, de alguna forma, se haga dependiente de la política pública. Sí. Ahí surge una política que son las famosas cajas del CLAP, en donde se supone que a través de este servicio de redistribución de alimentos se va a atender a la gente. Una política, digamos que de corte social, pero que en honor a la verdad no resuelve ningún problema y lo que hace es generar dependencia, porque si tú de alguna forma adversas al gobierno, te sacan de ese mismo sistema de redistribución de alimentos. Fray Guillermo, muchísimas gracias por este momento. Solo queremos recordar, primeramente quiero afirmar, muchos que pusieron preguntas muy profundas en el chat, no se desanimen a ustedes por Q&A. Vamos a atender a esto después en el programa porque tenemos otros presentadores que van a comentar luego en esto. Y también, este no es el último webinar. Vamos a tocar los proyectos de pastoral que ya varios mencionaron, cómo jóvenes pueden participar en proyectos pastorales, la cuestión de coalición de Naciones Unidas y también de forma de gobierno de coalición, más temas más adelante al final de este webinar, porque tenemos otros presentadores que van a tocar parte del tema, en específico las elecciones el domingo. Entonces, si no es molestia, perdón, el tiempo nos corre, Fray Guillermo, un abrazo y gracias por su porción en este programa. Vamos a seguir con otro presentador porque mezclado con lo que has presentado. Muchísimas gracias. También queremos ver del Fray Osvaldo la realidad de dinámica de la religión, la iglesia en los últimos 20 años. Y tenemos un presentador muy excelente en el Fray Osvaldo Montilla, profesor de la Universidad Central de Venezuela y Universidad Católica Andrés Bello. Él va a comentar ahora la iglesia y el gobierno. ¿Existe una relación o qué es la tensión? Ahorita vamos a escuchar de Fray Osvaldo. Adelante, hermano. Bien, buenas tardes, buenos días. No sé en qué horario me están escuchando ustedes en este momento.
Agradezco mucho a la familia dominicana, a, a ustedes allí, a Fran Brendan, a todos que me han invitado a participar en este conversatorio, porque más que una ponencia es conversar sobre la realidad de nuestro país. Como decía Fray Brendan, yo tengo como participación en esta tarde las relaciones Iglesia y Estado en Venezuela durante los últimos 20 años. Yo he dividido esto en tres partes. La primera es el gobierno de Venezuela y las relaciones con la Santa Sede, con el papado. Un segundo momento yo hablaré de las relaciones del gobierno y la Conferencia Episcopal Venezolana, que también ha sido bastante prolífica, sobre todo en documentos. Y una última parte es la incidencia de la gestión del gobierno sobre la acción social de la iglesia, ¿verdad? Que también es un tema que está actualmente muy en boga en nuestro país y que también ha sido ampliamente comentado, sobre todo por los pastores de la iglesia de Venezuela. Entonces, como introducción, debo decir que, bueno, que Venezuela durante estos últimos 20 años ha tenido excelentes nuncios que han trabajado para fortalecer las relaciones entre la iglesia, entre la sede de Roma y el gobierno venezolano. Cuando Chávez asume la presidencia, estaba Monseñor Leonardo Sandri, quien inmediatamente sale y deja al frente un diplomático de mucha calidad, como es Monseñor André Pierre-Louis Dupuy, y seguidamente tenemos tres nuncios italianos, ¿no? Monseñor Giacinto Berlocco, Monseñor Pietro Parolin, que actualmente es el cardenal secretario de Estado, y Monseñor Aldo Giordano, que acaba de culminar su misión en Venezuela. Yo he leído algunos documentos y yo quiero hacer énfasis en algunos tópicos, algunos temas que uno ve recurrentemente entre lo que ha sido la iglesia de Roma y Venezuela. Entonces, un elemento importante que yo tengo que señalar es la cultura de la tolerancia. Es decir, en los documentos pontificios y en los documentos, por ejemplo, de la misión diplomática de Monseñor Dupuy, que fue ampliamente reseñada y sobre todo ha sido recogida en un precioso volumen para nuestra historia de la Iglesia en Venezuela. Él habla de que ese elemento de la tolerancia es el hilo conductor para establecer un diálogo en Venezuela. Él dice que no podemos tener una visión maniquea de la historia, porque normalmente durante estos años, tanto en el gobierno de Hugo Chávez Frías como en el gobierno de Nicolás Maduro, se ha hablado mucho sobre la visión que se tiene de lo que ellos llaman la Cuarta República, es decir, los años de la democracia desde 1958 hasta 1999. Y es una visión bastante negativa y muy oscura, mientras que es la Quinta República, que es decir, a partir del triunfo de Chávez y hasta donde vamos viendo el gobierno de Maduro, pues se habla como un estado de gobernabilidad bastante bueno. Y en esa cultura de la tolerancia, se insiste mucho en no desdeñar, ¿verdad?, ni condenar al adversario. Es decir, hay que tener una actitud más conciliatoria con aquellos que son adversarios, porque en Venezuela ustedes saben que la política está extremadamente polarizada. Un segundo elemento que me llama la atención de estas relaciones entre la Santa Sede y Venezuela es el acompañamiento de un diálogo. Y esto quiero hacer énfasis en el acompañamiento. El Vaticano, la Santa Sede, no es un vehículo para realizar un diálogo en Venezuela. La Santa Sede lo que quiere es acompañar en un diálogo. Pero en este
diálogo, pues la iglesia tiene que ser creadora de una concordia, ¿verdad? Y de una unidad que se necesita para poder construir en el país esta reconciliación y la solidaridad. El diálogo es necesario en un Estado democrático. Esto es fundamental. Y por supuesto, para que se den estos objetivos comunes, porque lo que se busca el diálogo al final no es fortalecer una posición sobre otra, sino lo que quiere establecer un diálogo para construir un bien común donde todos los venezolanos podamos participar. En los documentos que se leen se habla de varias condiciones. Estas condiciones las podemos resumir en tres. Primera, reciprocidad. Es decir, no se puede prescindir del otro, ¿verdad? Del adversario. Es un bien común. El bien común no por encima de una parte de la sociedad. Es decir, que el diálogo también tiene que tener en cuenta todos los sectores sociales y, por supuesto, los derechos de las personas deben ser respetados en esta reciprocidad. El segundo elemento que se habla es de la apertura y acogida hacia los puntos de vista de todas las partes. Es decir, hay que apreciar la diferencia y especificidad del otro. Son importantes que no se pueda crear un falso compromiso por esta razón. Y el tercer elemento que se habla mucho en estos documentos es de que hay que tener mucha lucidez, sobre todo cuando el diálogo puede estar acompañado de una acechanza, ¿verdad? De los que no quieren realmente un diálogo. Hay gente que puede conspirar contra el diálogo y de esto pues también se habla en los diversos documentos. Es decir, que se puede descalificar, destruir, ¿verdad? Un posible diálogo si no hay una línea clara al momento de poner las condiciones. También se habla de Juan Pablo II en estos documentos donde dice, se señala que para Juan Pablo II el diálogo consiste en hacer del otro un prójimo, ¿no? Entendiendo lo que se puede entender como un valor cristiano evangélico. La política vaticana también ha querido en algunos momentos hacer realidad, ¿verdad?, esta mesa de diálogo. En un primer momento, porque ocurre en Venezuela dos momentos. El primero fue a partir de enero del 2001, cuando el nuncio de su santidad le propone al presidente de la República un diálogo, ¿no? Sentarse a una mesa a dialogar con aquellos que son sus adversarios políticos más acérrimos. Esto fue tomado de muy mala manera. De hecho, el gobierno acusó anuncios internos de Venezuela. El presidente Chávez acusó a la iglesia de ser una iglesia de oposición, alejada de los pobres, alejada de los sectores populares, aunque luego salió al paso, ¿verdad?, de anuncios diciendo que él solo pretende pues un diálogo y que la iglesia no es una alternativa de poder. La iglesia no propone un proyecto político específico. Un segundo momento, ya sí se da las condiciones para realizar una mesa de diálogo. Estas se ponen ya no bajo el pontificado de Juan Pablo II, sino va a ser bajo el reinado del Papa Francisco. Se propone entonces una mesa de diálogo. De hecho, el Papa Francisco tiene un delegado en Claudio María Chieli, quien viene a Venezuela para establecer las políticas del diálogo. Las labores se van a dar entre el 30 de octubre al 6 de diciembre de 2016 y la mesa se suspende en diciembre porque se supone que no hay las condiciones para seguir avanzando en esta mesa de diálogo. Oficialmente el Vaticano no ha dicho
las condiciones que había exigido para la mesa del diálogo, pero se ha filtrado en la prensa algunas condiciones que yo puedo decir aquí porque son del dominio público. Uno es la iglesia quiere un canal humanitario para poder hacerle frente al desastre que vive Venezuela en el plano económico, en el plano social, en el plano de la salud. Segundo, se pide la liberación de los presos políticos. Tercero es una agenda electoral transparente. Y el cuarto elemento es restituir a la Asamblea Nacional el rol que es previsto en la Constitución. Estos cuatro elementos no se dieron, entonces la Iglesia se vio en la necesidad de no seguir con el tema del diálogo. Por supuesto, la sede apostólica es una sede que defiende los derechos humanos, ¿verdad? Porque para la política eclesiástica, ni el Estado, ni la nación, ni el país constituyen valores supremos. Aquí el valor supremo es el del ser humano. Por eso, cuando cuando la dignidad del ser humano es pisoteada, ¿verdad?, o irrespetada, la Iglesia está en su obligación intervenir. Dice también Monseñor Dupuy que Juan Pablo II ha puesto la defensa de los derechos humanos en el corazón de su magisterio pontificio, en el centro de las preocupaciones de la Iglesia. Y luego, otro elemento que me llama mucho la atención es que se insiste constructor de la revolución de la paz. Es decir, que se construye la paz, ¿verdad?, no con las armas convencionales que vemos en cualquier conflicto bélico, sino con las armas de la paz, que son frutos del espíritu. Se combate con el amor, como dirá también en su momento, el perdón, el amor y también la reconciliación, y la paz que exige aceptar las diferencias, ¿no? Y rechaza contundentemente un comportamiento agresivo respecto de los otros. Es, en definitiva, edificar una sociedad que sea cada vez más justa y fraterna, defender la verdad. Por supuesto, para construir esto también hace falta enfrentar a los enemigos. ¿Quiénes son estos enemigos? Bueno, en primer lugar, el poder desmesurado y sin control que tienen las instituciones estatales. Segundo, la violencia ejercida por ejercida al opositor del gobierno. Tercero, que no se distingue entre autoridad y poder. Esto es muy, muy importante porque Jesús hablaba con autoridad, pero los escribas y los fariseos hablaban era con el poder. Y por supuesto, se habla de no idolatrar proyectos ni ideológicos, ni políticos, ni globales, nacionales, personales o colectivos. Un segundo elemento que yo les quiero presentar en este momento es la relación del gobierno con la Conferencia Episcopal Venezolana, que es una actuación que recibe el apoyo de la Santa Sede. Es una postura crítica bastante dura hacia el gobierno en los documentos que uno lee desde el 2000 hasta esta fecha, hasta el 2021. ¿Cuáles son estos elementos que yo llamaría la atención para que reflexionemos? Bueno, un primer elemento que yo llamaría es el modelo económico y político deshumanizador. ¿Qué significa esto? Bueno, que esta idea es transversal en todos los documentos que uno puede ver en la larga lista de exhortaciones, de comunicaciones, de cartas que escriben los obispos, sobre todo en comunión. La Santa Sede no pregona ni defiende un sistema político particular, igual lo hace la Conferencia Episcopal Venezolana. Pero yo quiero llamar la atención, por ejemplo, en algunas cosas que vemos en un documento que sale en enero de este año. Dicen los obispos, sufrimos en nuestro país las nefastas consecuencias de un modelo económico, un modelo impuesto por un régimen
y una ideología de corte comunista. Es el deterioro de una realidad. Este modelo comunista significa un deterioro de la calidad de vida, educación, salud y servicios básicos del venezolano. Una inflación indetenible, una devaluación que ha empobrecido a toda la población, una migración forzada, donde en su salida del país son vejados por agentes policiales y militares. Y es la prueba más evidente, dicen los obispos, del gran fracaso de las políticas públicas del Estado. También dirán en otro documento del año 2016, la raíz de los problemas están en la implantación de un proyecto político totalitario, empobrecedor, rentista y centrado que el gobierno se empeña en mantener. Y por supuesto dice que a pesar de esas políticas que tiene el gobierno, ¿verdad?, para alimentar al pueblo, que son unas bolsas de comida que se reparten, dicen los obispos que es insuficiente, crea la mendicidad, crea mendigos y por supuesto crea una dependencia. Las políticas sociales y económicas están infectadas de corrupción. Han sido también un elemento para enriquecimiento de algunas personas, ya sean cercanas al gobierno o a aquellas personas que están actuando gracias al gobierno. Los obispos también hablan ante las fisuras del sistema democrático venezolano. Anteriormente, Fray Guillermo hacía mención sobre el documento que sacaron con vistas a las elecciones de este domingo. Dicen los obispos que ya nuestra democracia ya es sexagenaria, tiene 63 años. Tocan dos puntos importantes. Uno son las elecciones. Dice que están plagadas de serias irregularidades. Son elecciones poco concurridas. Se desconoce, están desconocidas por un vasto sector internacional, es decir, la Unión Europea y otros países desconocen los resultados de estas elecciones. Hay una descalificación de los líderes de la oposición, de la cual también hacía referencia el padre Guillermo, y proponen unas elecciones, los obispos proponen unas elecciones presidenciales y parlamentarias en libertad e igualdad para todos, con acompañamiento de organismos internacionales. El segundo elemento de la que hacen énfasis con respecto a la fisura del sistema democrático venezolano es que en diciembre de 2015 se eligió, el pueblo venezolano eligió una asamblea nacional totalmente contraria a los deseos del gobierno, donde era una asamblea mayoritariamente de oposición, y entonces el gobierno se vio amenazado con esta realidad y se creó entonces la Asamblea Nacional Constituyente. Como lo dice su nombre, debería dedicarse a reformar la Constitución, pero los obispos constatan que la Asamblea Nacional Constituyente es, en primer lugar, inconstitucional porque no ha sido elegida por las vías democráticas y por las vías que prevé la Constitución, y por eso está viciada en su origen y en su desempeño, porque también es ilegítima. No ha sido creada para redactar una nueva constitución, sino que funciona como un suprapoder ejecutivo y judicial. La ley contra el odio y la intolerancia criminaliza todas las manifestaciones que pueden ocurrir en el país, y los obispos entonces desean que el gobierno tenga un Consejo Nacional Electoral transparente y, por supuesto, imparcial. También los obispos hablan, igual que la Santa Sede, sobre los derechos humanos.
Mientras que tenemos unas dificultades por el screen o la pantalla, solo quiero, ahí está, Osvaldo. Fray, perdón, se frizó por un momento, y perdón la molestia por la tecnología, pero también nosotros tenemos una oportunidad de pedirte unas preguntas que unos han comentado, porque ya el tema es muy importante, lo que estás subrayando en esta presentación. Fray Osvaldo, perdón, se frizó, entonces se cortó al fin de su presentación. Pero si puedes, unos han preguntado de la realidad de cómo ha sido el orden tratado como con el gobierno. ¿Cómo el gobierno ha mantenido una relación con los frailes, la familia dominicana y la iglesia en estos últimos años? ¿Hay un peleo? ¿Hay una tensión? ¿Cómo describas? Adelante, Fray Osvaldo. Bueno, con respecto a la familia dominicana, se ha visto afectada sobre todo en la labor de la educación, porque el gobierno ha tenido pues una presión bastante fuerte, sobre todo en los colegios, ¿verdad? En las instituciones de tipo educacional que tiene la orden. Y esto no ha permitido, por ejemplo, que la educación pueda verse libre, ¿verdad?, de toda la injerencia del gobierno. El gobierno quiere hacer presión sobre el currículum que se da en las instituciones, no permite la subida de los sueldos de los profesores, ¿verdad? Es decir, hay una presencia, una fiscalización del gobierno en estas obras que lleva la orden de tipo educacional. Y en las parroquias, pues tampoco, sobre todo en las zonas populares, pues el gobierno no quiere o no acepta, ¿verdad? Ayudar en casos de proyectos sociales que lleva la Iglesia Católica y que Sí. se han visto pues bastante difíciles para poder encaminarse en este proceso. Gracias, es una ayuda. Creo que en otro comentario que tuvimos en el Q&A, también otros han mencionado de la cuestión de que si el gobierno había confrontado la iglesia y el material de ustedes en la educación. Porque, por ejemplo, hay dos personas que comentaron en el Q&A aquí en la pantalla, que ya comentan de que cómo Fray Guillermo y la red de la familia dominicana si ofrezca programa de ciudadanía, sentido de su educación cívica como parte, obvio, de nuestra participación como buen cristiano católico, ¿verdad? ¿Cómo ha sido una otra como confrontación o algo, o han tomado un espacio? No tanto el gobierno se mete en esto. Unos preguntaron si tienen un programa o unos temas sobre participación cívica, ellos restringen lo que ustedes pueden dirigir o servir como docente o maestro. ¿Comenta algo? Bueno, de seguro que habrá alguna supervisión. En este momento no lo hay. En este momento no existe. Pero es posible que en un futuro sí se pueda realizar esta fiscalización por parte del gobierno, ¿no? Sobre todo cuando se vea que son promociones hacia los derechos humanos, cuando sea promociones sociales, pues entonces ya el gobierno sí querrá intervenir, como lo ha hecho con otras obras, por ejemplo, de los jesuitas o de otras congregaciones religiosas en Venezuela. Ok. Bueno, hay muchos más comentarios que vamos a incluir, y si puedes esperar al final con nuestro hermano presentador que sigue después de ti, seguramente vamos a tener y vas a querer comentar de unos comentarios en el chat, ¿no? En el Q&A. Perfecto. Sí. Al final. Pero es buena manera. Muchísimas gracias, Fray Osvaldo. Un abrazo, y queremos nosotros
Como has mencionado tanto, una similitud con su tema, es bien apropiado que ya invitamos a la conversación a uno de los líderes en el exterior del país, Reinaldo Rubén Raskin Montiel, un abogado y ex cónsul de Venezuela que viene desde el área cívica y miembro fundador del Grupo de la Colina, Asociación Civil, organización no gubernamental para las fuerzas democráticas de Venezuela. Bienvenido, hermano Reinaldo. Un abrazo y gracias por compartir unas palabras siguiendo la línea de esta conversación muy importante en este tiempo delicado en Venezuela. Adelante, hermano. Okay. Bueno, primeramente quiero darle las gracias a la familia dominicana y a Brendan Curran por haberme invitado a participar en este webinar tratando asuntos relativos a la problemática que vive Venezuela. Yo he seleccionado algunos asuntos que me pareció importante tratar acá en el webinar. Y voy a comenzar inmediatamente a tratar el primero de ellos. Este tema es el que tiene que ver con lo que pudiéramos llamar la caracterización del régimen venezolano, del régimen que tiene a Venezuela pasando todas estas calamidades. Sería muy fácil decir que en Venezuela hay una suerte de dicotomía entre democracia y dictadura. Ya el término dictadura es un término ya que ha sido acuñado desde hace ya algún tiempo, porque pareciera que es lo que corresponde a lo que están viviendo los venezolanos. Por otro lado, Venezuela, ya hablar de Venezuela como un estado, un simple estado perteneciente de la comunidad internacional no es suficiente. Venezuela no es un estado cualquiera. Ya muchos investigadores señalan que Venezuela es un estado fallido. Un estado fallido cuyo territorio está secuestrado por una camarilla militar y civil que domina las instituciones públicas venezolanas, que controla sus empresas y que actúa con amenazas, coacción hacia la población venezolana para garantizarles el control de la actividad económica y de otras actividades que no son lícitas, como por ejemplo el narcotráfico. Entonces, en ese sentido, hay muchos que hablan de que Venezuela es un país secuestrado por esta camarilla militar civil. Pero además, hay otros elementos que hacen más complicado y más serio la situación de Venezuela. Y es que Venezuela es un territorio que ha sido penetrado por grupos delictivos terroristas irregulares, narcocriminales, por ejemplo, de Colombia. Me refiero al ELN, al Ejército de Liberación Nacional de Colombia, y a la disidencia de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que imponen su ley a las poblaciones a las que someten con su mandato y controlan territorios, en particular del occidente de Venezuela, los que están cercanos justamente al territorio colombiano. Espacios del estado Zulia, Táchira, Apure, Barinas, tienen una presencia de estos irregulares. Pero ahí no para la cosa, porque también primero fue Chávez y luego Maduro comenzaron sus relaciones con milicias sirias e iraníes
de la Guardia Revolucionaria de esos países y con integrantes de los grupos fundamentalistas islámicos Hezbollah y Hamas. Es decir, que como van viendo, Venezuela no es un simple territorio donde hay una dictadura militar combinada con los civiles y que tratan de controlar todo, sino que se ha producido una serie de asociaciones con todos estos grupos criminales que he mencionado, lo cual hace sumamente complejo la lucha política en Venezuela. De allí que estos grupos, desde luego, actúan con la complacencia y con la complicidad de quienes han ocupado el poder en estos últimos 22 años en Venezuela y mantienen nexos con los integrantes de esta cúpula dominante en Venezuela. Y a eso hay además que agregarle una serie de grupos criminales nacionales que fueron armados por los gobiernos primero de Chávez y luego de Maduro. Entonces hay una criminalidad de grupos nacionales en distintas zonas del país y que actúan con total impunidad, que amenazan a la gente, que controlan espacios donde vive la población venezolana y que crean un ambiente de total y absoluta inseguridad para esa población. De manera que no sería exagerado decir que en Venezuela existe una cleptocracia profundamente corrupta, es decir, un gobierno de ladrones y criminales que está conformada además por los peores gobernantes. De allí el término caquistocracia. Entonces, de esa manera es como uno puede entender, viendo lo que son el elenco que controla el poder en Venezuela, que se haya producido esta enorme crisis de todo tipo, porque la crisis de Venezuela es una crisis multidimensional, es decir, abarca todos los ámbitos y todos los sectores del país. En primer lugar, una crisis económica colosal que ha provocado que, por ejemplo, la mayor empresa del país, como lo era la industria petrolera y la empresa PDVSA, hayan sido completamente destruidas por esta camarilla terrible que hoy en día ni siquiera puede favorecerse del enorme poder que tenía esa industria porque la han llevado a su total destrucción. No funciona la industria, no funcionan las refinerías, no tienen un mercado y una producción acorde con lo que debería ser la producción petrolera en Venezuela. Recordemos simplemente como un pequeño dato que cuando Chávez asumió la presidencia de Venezuela en 1999, PDVSA producía 3.200.000 barriles de petróleo diarios. Hoy difícilmente producen con enormes dificultades entre 350 y 400.000 barriles diarios de petróleo. Tenemos además una crisis ambiental de la cual su mayor y mejor expresión es lo que está ocurriendo en el sur de Venezuela, en el llamado Arco Minero, en el estado Bolívar, en donde se está produciendo una tragedia ecológica de magnitudes impresionantes y además un negocio en el que es controlado por parte de las Fuerzas Armadas y por parte de estos grupos irregulares que mencioné anteriormente, en particular el ELN y algunas de las milicias de estos grupos como Hezbollah y Hamas. Existe en Venezuela además una crisis energética, producto en principio de esa destrucción de PDVSA, pero además
esta gente no sé cómo hicieron, se las ingeniaron para acabar con el parque energético de Venezuela, que estaba constituido por su sistema eléctrico, que era uno de los mejores de toda Latinoamérica. Venezuela hoy en día se encuentra con problemas de cortes permanentes de luz y además eso obviamente incide en el suministro de agua y en el suministro del gas, que es con el que funciona buena parte de la población venezolana, con el uso del gas doméstico a través de esas bombonas que vendían y que era un servicio regular para suministrarlo a la población venezolana. Y desde luego hay una crisis social y humanitaria enorme, del predominio del hambre, de la miseria, de la desolación, del desempleo, todo lo cual, dicho sea de paso, ha conducido a que se haya producido en Venezuela desde hace 4 años aproximadamente una migración sin parangón en Venezuela, tampoco en América Latina, y que solo es parecida a la migración que se ha producido en Siria. Pero que, como sabemos, la migración en Siria es producto de una guerra civil en ese país. La migración en Venezuela es producto de la enorme destrucción que esta gente ha provocado y han ocasionado que la población se vea obligada a migrar forzosamente, voluntariamente, que se haya convertido el venezolano en refugiado y en solicitantes de asilo en casi todas las naciones de los países vecinos a Venezuela, desde Colombia, que es el país que alberga la mayor cantidad de venezolanos en condición de asilados, de refugiados. Se estima que 1.700.000 venezolanos están en Colombia, pero la migración venezolana está cercana ya a los 6 millones de personas. De manera que, como vemos, hay una crisis terrible en el aspecto social, en el aspecto sanitario. El régimen ha destruido todo el sistema de salud venezolano. Los hospitales carecen de los equipos y de las medicinas indispensables para atender a su población. Y eso sin dejar de mencionar que la población médica y la población de enfermeros en Venezuela, muchos de ellos han pasado a formar parte de la migración venezolana. Y no se puede dejar de mencionar la crisis educativa, que desde luego es muy dolorosa, porque ha significado que los institutos educacionales han perdido maestros, entre otras cosas porque ganan un sueldo miserable de $1 diario. Los alumnos no reciben la educación ni la ayuda que tradicionalmente recibían los estudiantes, particularmente de la educación primaria y secundaria. Y esto, desde luego, ha conducido a que en Venezuela, recientemente vi por allí que había una cifra en los últimos 3 años, 1.200.000 alumnos y 166.000 maestros han abandonado las aulas de los institutos educacionales en Venezuela. Hay una cantidad de cifras, de las cuales, por cierto, el fraile Guillermo mencionó una que es aterradora, que pertenece al estudio de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID. Es un estudio, una investigación que han venido haciendo las universidades Central, Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello, coordinados por esta última. Y hay un dato que es casi que el primer dato de esas encuestas y que no ha mejorado, sino que se ha agravado,
que es el dato referente a la pobreza en Venezuela, que es del 94.5% y el 76.7% viven en condiciones de pobreza extrema. Ya ese dato nada más es una descripción elocuente de la enorme tragedia que se está viviendo en Venezuela y que la población venezolana y los venezolanos todos están viviendo. De esa encuesta tengo una cantidad de citas, pero no los quiero llenar de cifras, simplemente decirles que las cifras son absolutamente desoladoras, muy tristes, muy lamentables, porque lo que dan es cuenta de un país que se ha venido empobreciendo, que vive en condiciones miserables, donde no hay garantías de trabajo, donde no hay respuesta para el tema de la salud ni la educación. Y al mencionar lo de la salud, esto me permite hilvanarlo y dar paso a una consideración que forma parte de esta tragedia, que es justamente con toda esta situación. El año pasado, como todos sabemos, se presentó la pandemia del COVID-19 y no podíamos esperar que ocurriera otra cosa que lo que ha ocurrido. De acuerdo a un dato, por ejemplo, muy reciente de la Organización Panamericana de Salud, en Venezuela solo el 14.8% de los habitantes de Venezuela han recibido 2 dosis de alguna vacuna. Y las vacunas que sabemos están suministrando en Venezuela son la Sputnik 5 rusa y la Sinovac y Sinopharm chinas. Esto significa que Venezuela es un país que está absolutamente desamparado, desprotegido frente a la pandemia. Hay unas cifras oficiales que las voy a mencionar porque lo que son es risibles. Estas son las cifras del gobierno. Según el gobierno venezolano, con esa situación de desamparo, en donde prácticamente no hay una población vacunada, se han producido, este dato es de hoy, 422.915 personas se han infectado. Repito, 422.915 personas infectadas. Y los muertos en Venezuela son 5.057. Por supuesto, nadie cree en esa cifra. Esto no es otra cosa que una terrible y dolorosa manipulación de lo que está ocurriendo en Venezuela, en donde además las cifras de médicos y enfermeras que han muerto es considerable, cercana a las 500 personas, entre médicos y enfermeras. De modo que, bueno, estamos hablando de un régimen que en estos 22 años ha llevado a un país que tenía todas las posibilidades de incorporarse con unos buenos gobiernos a unos niveles de desarrollo más acorde con el mundo en que vivimos, y en cambio nos encontramos con esta tragedia enorme que está ocurriendo en Venezuela. Yo quiero, para ir cerrando y permitir que puedan los participantes hacer las preguntas que tengan a bien, mencionar que en estos momentos las fuerzas democráticas, no las llamo de oposición porque la oposición, ese es un tema más complicado. La oposición en Venezuela es una oposición diversa, ya no es como antes, como en 2008 o 2015. La oposición, el régimen además se ha valido de su poder para crearse su propia posición. Por eso es que yo prefiero hablar de las fuerzas democráticas. Y las fuerzas democráticas están en este momento con la ayuda del Reino de Noruega, que está actuando como facilitador para unas negociaciones que ya tuvieron una instalación en el mes de agosto. El 13 de agosto se instalaron en México nuevamente, en un nuevo intento, los representantes del régimen de Maduro y de esta fuerza
democráticas venezolanas para tratar de arribar a algunos acuerdos, de manera de ver cómo salir de esta tragedia venezolana. No, todos sabemos, en esto voy a hacerles un enorme resumen. Ese día 13 de agosto se firmó una suerte de memorándum de entendimiento, es decir, la agenda para las negociaciones. Pero todos sabemos que allí cada una de las partes tiene un objetivo. El régimen tiene un objetivo central, que es buscar que le levanten las sanciones que los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea le han impuesto, en particular en estos últimos 5 años. Y las fuerzas democráticas venezolanas lo que quieren es tener la posibilidad de que se acuerde un cambio político en Venezuela, para lo cual será fundamental acudir a unas elecciones limpias, transparentes, democráticas, con respeto de las normas de la Constitución y de las leyes, que permitan que sea unas elecciones donde toda la población venezolana pueda participar. Y desde luego estoy hablando de elecciones presidenciales y elecciones de la Asamblea Nacional. El próximo domingo, dentro de 48 horas, vamos a tener en Venezuela unas elecciones que son elecciones regionales. Son unas elecciones para elegir gobernadores y alcaldes. Lamentablemente no va a haber un buen resultado de esas elecciones porque las fuerzas democráticas están divididas. Unas decidieron participar, otras decidieron abstenerse. Pero tampoco el régimen va a salir bien de esas elecciones. Es decir, el resultado va a ser malo para todos. Pero básicamente, y es lo que todos esperamos, el día lunes 22, todas esas fuerzas democráticas venezolanas se van a tener que sentar y van a tener que comenzar a discutir qué hacer ahora a partir de lo que queda del año 21 y qué hacer a partir del año 2022. Por allí comienzan a aparecer algunas proposiciones, pero no nos adelantemos, vamos a esperar que las propias fuerzas políticas vayan definiendo ese nuevo plan de acción. Bueno, y yo voy a pararlo por aquí porque creo que ya llegué más o menos al tiempo que tenía estimado para hacer mi presentación, pero gustoso podré responder las preguntas que tengan a bien formular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Reinaldo. Bien profundo y bien complicado la cosa, ¿verdad? La realidad delicada de las estructuras, las estructuras, como mencionaste, de electricidad, de agua potable, de personas con diferentes habilidades o capacidades para obtener trabajo, es un gran cambio inmenso desde la gran estructura de electricidad, de gas y de otros elementos que han sido parte de como modelo de Venezuela para otros países no hace tanto tiempo. Pero se siente en nuestros últimos años como si fuera que hace muchísimos años pudiéramos ver otras estructuras en Venezuela. Gracias, varios comentaron qué quiere decir esta elección de domingo. Nos ayudaron nosotros a captar en parte por tanta complicación que ya sabemos de cómo describirlo en breves palabras. La realidad de los gobernadores, la realidad de los alcaldes, la realidad de esta estructura son parte de la elección el día domingo. Y la forma de cómo pasa en manera pacífica y transparente está en plena pregunta y va a resultar en muchos comentarios y análisis el día lunes. Algo importante que varios en el chat, participantes en el chat, y solo para agradecerles, los participantes vienen desde el oeste, este, el norte y sur,
viene de diferentes países en diferentes regiones del mundo. Estamos aquí desde Roma, estamos aquí desde Suramérica, Centroamérica, Norteamérica y muchos más lados. Las Filipinas, hay un miembro participando en este evento y gracias por su participación y su paciencia porque hay diversos horarios del reloj. Depende de dónde estamos y cómo estamos transmitidos en este día. Pero en fin, mencionamos algo bastante preocupante. Si estoy correcto, mencionas que hay menos de 15% de la población que ha recibido vacunas en el día de hoy, hasta la fecha. Pero el gobierno reporta que solo habían un poco más que 400,000 personas positivas y solo 5,000 y pico muertos reportados en público o publicados por el gobierno. Nos preocupa mucho, no solo en Venezuela, sino en otros lados del mundo, cuando hay una forma pública y otra forma internal de lo que son las estadísticas reales y verdaderas. Bastante preocupante. También mencionas casi 77% de la población viven en pobreza extrema. Es un horror de escuchar estas noticias sabiendo de hace 40 años la fuerza venezolana en el país hace este tiempo, hace unos 2 generaciones, por decir. Pregunta, varios están comentando en el chat. Primeramente, ¿por qué probablemente sabes y ya sabemos, pero para que subrayas esto? 2 preguntas. ¿Por qué piensas que el pueblo no está participando en las elecciones? El fray Guillermo comenzaba y luego Osvaldo también mencionando esta pobre estadística. Probablemente podemos asumirlo, pero mejor que ustedes comentan de esto. Y enseguida quiero pedirte otra pregunta de cómo otros en solidaridad pudieran colaborar con ustedes. Y con gusto, Osvaldo pudiera comentar también a esta pregunta que comparta unos de los participantes. Adelante. Reinaldo, ¿por qué el pueblo no está votando en las elecciones? ¿O cómo ves la participación cívica? Puede venir de Osvaldo también un comentario sobre esto respecto. Sí. En Venezuela ocurre, no para estas elecciones del domingo, sino que viene ocurriendo en los últimos procesos electorales. Sobre todo, hay un proceso electoral al cual voy a hacer mención, que es el que tuvo lugar el 6 de diciembre del 2015. Ese día se eligió la Asamblea Nacional y en esas elecciones la oposición venezolana, que estaba agrupada en aquel entonces en una estructura que se llamó la Mesa de la Unidad Democrática, MUD. Okay. En esas elecciones, la MUD logró las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Eso fue un resultado absolutamente inesperado para el régimen de Maduro. Nunca imaginaron que eso podía ocurrir. Wow. Porque eso significaba que con esas 2/3 partes, la Asamblea Nacional tenía una mayoría calificada que le permitía comenzar a llevar a cabo toda una serie de modificaciones y de cambios que ya eran necesarios. Y esos eran la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, la designación de un fiscal general de la República, la designación de un contralor, de un defensor del pueblo, en fin, toda la estructura institucional del país podía ser cambiada. Se podía designar ese año siguiente un nuevo Consejo Nacional Electoral y en consecuencia estábamos en condiciones de poder ir a unas elecciones, vamos a llamarlas limpias, legales, transparentes. ¿Qué ocurrió? Que el régimen inmediatamente, pero cuando digo inmediatamente es que no dejó pasar el mes de diciembre. A partir del 6 de diciembre el régimen se dedicó paso a paso a desmontarle la mayoría
a la oposición venezolana. Y eso condujo a que los 2 siguientes años, el año 2016, era un año en el que la oposición tenía derecho a solicitar un referéndum revocatorio y Maduro lo impidió. Y en el año 2017, la población venezolana comenzó a salir a manifestar y la represión que ejerció el régimen fue terrible. En el año 2017, en cuestión de 3 meses, murieron más de 143 muchachos jóvenes en las calles, avaliados por el régimen. Y cuando íbamos a unas siguientes elecciones en el año 2018, con todos estos precedentes, bueno, la población sintió que estaba desasistida de derecho para poder lograr concurrir unas elecciones limpias y obtener un buen resultado, si ya tenían el ejemplo de lo que había ocurrido en el 2015. Lo que quiero decir con esta historia es que a partir de ese momento comenzó un desánimo de la población porque sentían que no había cómo derrotar al régimen que estaba actuando no solamente de manera ilegal, inconstitucional y arbitraria, sino de una manera además violenta, una represión que el que salía a la calle tenía que entender que estaba exponiendo su vida. Y yo creo que lamentablemente, bueno, y la buena ración de presos políticos que comenzaron a tener lugar y de inhabilitaciones políticas. De manera que realmente el régimen se ha dedicado como a desmantelar toda la posibilidad institucional de que se puedan ir a unas elecciones. Y entonces, claro, la población está desanimada, desconcertada, incrédula, no piensa que esto va a tener sentido. Y sobre todo, las elecciones del domingo, como son unas elecciones regionales, la población no se termina de animar, aparte de que, como mencioné en la exposición, desgraciadamente, las fuerzas democráticas no se pusieron de acuerdo, no formularon un plan unitario y entonces la gente no tiene el mismo ánimo para ir a votar. Esto es una de las cosas que hay que buscar la manera a partir del lunes 22, cuando se reúnan las fuerzas democráticas. Esto es una de las cosas que hay que buscar la manera de corregir. Esto hay que cambiar. Y las negociaciones de México, que como mencioné, lo que nosotros, la Fuerza Democrática, vamos a buscar en México es la realización con el apoyo de la comunidad internacional, que no lo he mencionado lo suficiente, de unas elecciones limpias, transparentes, democráticas, constitucionales en Venezuela. Wow. Gracias por estas palabras y por los comentarios. Tenemos muchas preguntas que ya llama atención esta presentación. Al ver Fray Osvaldo aquí, le pido un favor que conecta con esta. Sabiendo de que hay una opresión en las instituciones de educación, ¿cómo la familia dominicana pudiera participar o seguir su línea de educar una conciencia a los alumnos y las familias participantes en sus instituciones, sabiendo que hay mucha acusación del gobierno de querer o estar controlando y implementando su propia doctrina política dentro de las instituciones de educación? Fray Osvaldo, ¿pudieras comentar? Es pregunta profundo. Bueno, yo no solamente voy a hablar de la experiencia de los colegios o de las escuelas que manejan o que llevan adelante los dominicos. En Venezuela hay una agrupación que lleva todos los colegios que son manejados por religiosos o religiosas, que se llama AVEC, Asociación Venezolana de Educación Católica.
Y desde la ABEC, desde ese organismo que agrupa todas estas escuelas, por ejemplo, Fe y Alegría, que son las escuelas que llevan los jesuitas, que son 177 escuelas, en zonas rurales, en zonas indígenas, en zonas populares, ya existen programas, ¿no? Que se implementan en todos estos colegios, de manera de que allí haya un compromiso de educación y de promoción social. Entonces, yo sí creo que esa es la línea en que han tomado todos los colegios, no solamente los de los dominicos, sino también de todos los colegios que pertenecen a las diferentes congregaciones y órdenes religiosas que ya tienen diseñado un programa, como ya les dije, un programa de promoción social, donde allí se busca educar a la gente en el sistema democrático, ¿verdad? En los valores auténticamente humanos, y que entonces esto sea una materia más, no solamente que reúna a los alumnos, sino también que se trabaje con los padres y con aquellos que son los representantes de estos alumnos de estas escuelas, ¿no? Es una ayuda, es un tema profundo, por eso ya en un momento voy a mencionar el próximo webinar, va a estar completamente sobre el enfoque de las estructuras de la familia dominicana en Venezuela, para que los participantes ya asisten y entramos más directamente en nuestro rol, nuestra responsabilidad y nuestra voz de la familia dominicana hacia el futuro y en estos días tan tensos. Quisiera mencionar también primeramente agradeciendo a la hermana Dusty Farnan, que es la representante de la orden de los dominicos, la familia dominicana en Nueva York. También tiene un equipo entre ellos, entre nosotros, de nuestra parte, para una voz, para pasar la voz de análisis de la parte de lo que vemos en la tierra, en el pueblo venezolano o cualquier otro lugar de crisis. Y pasamos unas cadenas de apoyo, de colaboración y solidaridad para asegurarnos que no están solos. En gran parte, la valentía de esta serie de webinars es esencial gracias a la familia dominicana en Venezuela y gracias a Reinaldo y muchos más líderes dentro del país, en el exterior, que están cuidando y manteniendo la voz de esperanzas para un mejor futuro de Venezuela. Recordamos nosotros esto y quiero mencionar esta gratitud para este día. Sabemos primeramente que ya el domingo hay elecciones en Venezuela. Recordamos y pedimos la ayuda de Dios para guiarnos, para pasar por esto. Y luego, como menciona Reinaldo, no olvidarnos la importancia de una conciencia y análisis profundo entre los líderes, que sean la sociedad cívica o también dentro del gobierno, para ver y analizar a dónde vamos después de todo esto. ¿Cuál sería un paso hacia el futuro para una mejor manera de un nuevo futuro de Venezuela? También queremos mencionar que tenemos nosotros varios colaboradores con este evento. Primeramente, como he mencionado, gracias a todo el equipo del nivel internacional por la justicia y paz de la familia dominicana, entre ellos Dusty Farnan, la oficina de Nueva York, que acaba de mencionar antes, porque ya sigue como una cadena dentro del país, en las comunidades, hacia lo exterior y hasta las mesas donde hay negociación en Naciones Unidas. Este cuerpo internacional es sumamente importante precisamente en estos momentos en Venezuela. Lo que ustedes ven en el exterior o dentro del país, necesitamos mantener en una red para mantener la cadena de compartir y estar como testigos de la verdad y de la dignidad humana o falta de dignidad humana en el país y al exterior en otros lados del mundo. El sistema funciona así, gracias a la ayuda de colaboración de hermanas, hermanos, laicos, jóvenes, monjas también dentro de todos los brazos de la familia dominicana han hecho posible esta serie de webinars en que hemos tenido el honor y la oportunidad de servir a también nosotros en América del Norte.
Somos promotores de hermanas, hermanos, laicos, frailes y monjas y jóvenes en Estados Unidos, Canadá y otros países que han colaborado para producir este webinar. También quiero reconocer a Reg McKillop, la copromotora conmigo en América del Norte. También toda la familia dominicana de Justicia y Paz de Venezuela y también el director internacional de Anieri Ocurre y todo el equipo internacional en todos los sedes de Naciones Unidas activas de nuestra presencia en el día de hoy y hacia el futuro para proteger pueblos como Venezuela en estos próximos tiempos. Le invito a ustedes que ya están invitados porque vamos a tomar un análisis profundo de la iglesia y de la presencia femenina dominicana el 10 de diciembre a las 2 de la tarde, a las 8 de la mañana en el tiempo de Chicago, o 9 de la mañana en Nueva York, o 10 de la mañana en Caracas. Más detalles más adelante para esta webinar. Va a haber otras actividades cada semana de Adviento propio a toda la organización de la familia dominicana de Venezuela. Les agradezco mucho. Somos más que 100 participantes que han participado en este evento. Ya pronto vamos a compartirlo grabado para más conveniencia a otros que no pudieran asistir con nosotros. Queremos dar gracias a los que han traducido en francés y en inglés para ayudar a aliviar las barreras de idioma en nuestro pueblo internacional. Queremos rezar con ustedes en la familia dominicana de Venezuela. Como ustedes escribieron al lanzar este mes por la paz, soñamos con un país más de oportunidades. Soñamos con poder volver a la universidad. Soñamos con que nuestros hijos regresen a Venezuela. Soñamos con un país en el que se tenga acceso a la justicia. Soñamos con un país en paz y soñamos con un país en democracia. Bendiciones a todos ustedes. Mantengamos esta cadena vivo y presente y activo para mantener la solidaridad y más que todo mantener la salud y dignidad del pueblo en Venezuela. Felicidades. Le agradezco a los presentadores Reinaldo Raskin, también Osvaldo y también Guillermo que hicieron la presentación en este día. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. 10 de diciembre para el próximo webinar. Que Dios bendiga. Gracias.